Una vez más, estamos siguiendo la secuencia del tema y de la serie Si mi pueblo se humillare. Hemos visto en la primera serie, en el primer video, que lo que Dios espera de nosotros es simplemente un reconocimiento que somos pecadores. Yo quiero analizar con ustedes qué más significa humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios es reconocer que la culpa lo tengo yo. En los países de Sudamérica, la gente, creo que por tradición, muy pocos tienen la probabilidad de reconocer que ellos tuvieron la culpa. Yo vivo en una ciudad muy grande donde efectivamente la gente hace vivir esto. Pero analicemos a través de la Biblia lo que quiero decir. Hagamos palabras de oración para poder aplicar la Biblia a nuestras vidas. Bendito Padre, permítenos una vez más analizar el texto que tengas para mostrarnos. Reconocemos nuestra incapacidad como seres humanos, pero queremos humillarnos delante de ti como nos dice la petición del texto. Bendice nuestras vidas, que en este momento te imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Lima es una ciudad de 9 millones de habitantes aproximadamente. Una de las ciudades de Sudamérica que existe un tráfico demasiado fuerte. Accidentes de tránsito se ven a diario, choques de carros, de vehículos en gran cantidad, por la imprudencia que nadie respeta lo que es las reglas de tránsito. Pero eso no es lo que tanto nos sorprende. Yo trabajé como manejando vehículos menores algunos años y conozco lo que es el tráfico de Lima. Lo único que yo estoy seguro es que en cada accidente que pasa, alguien tiene la culpa, por imprudencia o por cualquier otra cosa. Lo que no hace esa persona, lo que nunca va a hacer, es reconocer que tuvo la culpa de eso. Siempre que ocurre un accidente, ambos terminan discutiendo y golpeándose porque tanto el uno como el otro alega decir que él no tuvo la culpa. Y aunque claramente muchas veces se ve que alguien tuvo la culpa. He visto borrachos chocándose y justificándose que ellos no tuvieron la culpa. He visto gente que no tiene un carnet, por lo menos, de permiso para manejar, justificándose ante la autoridad y victimizándose. He visto gente discutir por no tener el permiso o el SOAT o el seguro del vehículo y justificándose de alguna manera para no obtener una sanción, porque quieren autodecirse a sí mismos que ellos no tienen la culpa. Mientras nosotros no reconozcamos que somos culpables, va a ser casi imposible reconocer que necesitemos de un abogado o salvador o cualquier cosa que nosotros veamos como ayuda. Solo reconociendo que uno tiene la culpa puede esto cambiar. Miren lo que dice el libro de Salmos. Permítanme leer un verso en el libro de Salmos que es crucial para lo que quiero plantear en este momento. Dice el Salmo 51, verso 3. Voy a usar en este momento la Reina Valera 1960, aunque pueden ustedes usar la versión que ustedes tengan o la Biblia que ustedes creen conveniente en casa. Va a decir lo mismo. Dice el verso 3 lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo 51 es uno de los salmos considerados como el salmo de más humillación de David delante de Dios, reconociendo solo una cosa, que él era el culpable de sus acciones
y que de que no tenía a otro como culpable. ¿Saben? Desde que el hombre cometió pecado, ha buscado siempre culpar a otra persona. Si nosotros vemos cuando se originó el pecado en la tierra, vamos a ver a Adán justificándose de haber comido del árbol, del fruto del árbol que Dios les prohibió. Cuando Adán pecó y oyó la voz de Dios y Dios le consultó: ¿dónde estabas tú? Él dice: Señor, tuve miedo, me escondí. Y empieza el diálogo, de las cuales Dios le dice: ¿comiste tú del árbol del cual te dije que no comieras? Y Adán responde y dice: la mujer que me diste, ella me dio a comer. Él debió reconocer en primer lugar que él comió y no buscaron un pretexto y decir: sí, yo tuve la culpa, reconozco que comí, reconozco que soy culpable. La mujer hace lo mismo, come de la fruta y ella dice: la serpiente me engañó. La serpiente, que había sido creada por Dios, obviamente. En otras palabras, Eva dijo: ¿para qué crías serpientes? El culpable eres tú, no yo. Y a través de esto, siempre el hombre ha tratado de justificar que él no es culpable. Y déjenme contarles una cosa muy interesante que siempre va a suceder aún dentro de la iglesia. Todas las personas que un día se van de la iglesia, y si por A o B me está escuchando alguien que en un tiempo estuvo dentro de la iglesia y se fue, siempre va a decir: yo me fui porque allá ocurrió esto. Siempre va a decir: bueno, fulano tuvo la culpa, el pastor tuvo la culpa, el diácono tuvo la culpa, la esposa del pastor tuvo la culpa. Siempre va a decir que alguien tuvo la culpa. No va a reconocer a esa persona como ella misma o como él mismo y decir: sí, ¿saben una cosa? La culpa fue mía, porque yo dejé de depender de Dios. Y cuando tú dejas de depender de Dios y enfocas tu mirada en los líderes de la iglesia, en la iglesia en sí o en cualquier otro humano, la visión que tienes en Dios va a cambiar y inevitablemente vas a poder descarriarte e irte. Hay mucha gente que dentro de la iglesia ya perdió la dirección de Dios, aunque todavía está congregando y aunque todavía es una persona que lo ves activamente en su cargo. Muchas veces ya perdió la dirección de Dios y siempre va a culparse a sí mismo. No, siempre va a decir que está muy ocupado, que tiene mucho trabajo, que tiene mucho que hacer, que tiene muchas actividades, o que también está diciendo que está haciendo muchas actividades buenas. Siempre va a poner una excusa como para reconocer que él se desconectó de Dios, que él se desconectó del Señor. Entonces, no andemos echándole la culpa a nadie. Tú tienes que reconocer el día de hoy que el culpable eres tú. Y decir: ¿qué es la humillación? Si mi pueblo se humillare, decía Crónicas 7:14. ¿Qué es eso? Humillarse delante de Dios significa: Señor, yo tengo la culpa. Los demás no tienen la culpa. El verdadero culpable soy yo. Así que tú puedes en este momento tomar una decisión. Echarle la culpa a otras personas por tus acciones y justificarte así, dándote así a entender que eres una víctima, o simplemente decir: bueno, yo quiero reconocer mi pecado, mi acción y que yo tengo la culpa de esto. Puedes estar inclusive dentro de la iglesia. Lo que tienes que saber es que a veces nos perdemos en la misma casa. Cuando yo tenía a la edad de 6 a 7 años, dormía en una esquina de mi casa. Mi cama era ubicada en una esquina de un cuarto. Y de noche, cuando las luces se apagaban, yo tocaba paredes por todo lado y me perdía en mi cama. Daba un grito y mi mamá prendía la luz y me daba cuenta que me había cambiado la dirección en la propia cama
y me podía ubicar de nuevo. Solo la luz me guiaba a poder saber que estaba equivocado de posición. En mi propia casa y en mi propia cama yo estaba perdido. ¿Saben que hay mucha gente que dentro de la iglesia está completamente perdida? ¿Por qué? Porque sencillamente no reconoce que tiene la culpa. Jesús contó una parábola en Lucas 15 hablando acerca de la moneda perdida. La moneda es un objeto que es inerte, que no tiene vida. Una moneda perdida no es como una oveja perdida, que la oveja sabe que está perdida. La moneda no. Una moneda es un objeto que no sabe que está perdido. Representando así a la gente que dice más o menos así: ¿saben por qué yo no necesito de Dios? ¿Saben por qué yo no necesito de la iglesia? ¿Saben por qué yo no necesito de arrepentimiento ni de nada de eso? Por una razón simple: porque yo soy bueno, porque yo no me meto con nadie, porque yo soy un hombre trabajador y no tengo ningún problema con nadie. Mientras las personas no reconozcan su culpa, siempre buscarán culpables. Muchos hogares se han dividido y muchas parejas se han tomado rumbos diferentes en los primeros 5 años de matrimonio solamente por una cosa: por no reconocer que ellos tienen la culpa. El mundo sería tan diferente si cada uno de nosotros reconociéramos que somos culpables de nuestras acciones, culpables de lo que hacemos, culpables de nuestras elecciones, culpables de nuestras decisiones, culpable de nuestra separación. Hay gente que solo reconoce que metió la pata, como se dice vulgarmente hablando, y reconoce su error después que el matrimonio no va para más. Y dice: sí, yo la embarré. Yo reconozco ahora que tengo la culpa. Y muchas veces se reconoce la culpabilidad cuando ya no hay remedio para más, o cuando el corazón de la pareja ya se endureció por el tanto maltrato que uno lo dio, porque supuestamente él tenía toda la razón. Y lo mismo sucede dentro de nosotros. Andamos echándole la culpa a todo el mundo, a todo lo que aparezca, a todo lo que se vea, a todo lo que exista. Sí, es verdad que somos inocentes. Nadie va a reconocer su culpabilidad. Siempre va a haber un pretexto para decir: bueno, yo no quise, yo no soy, fue que me hicieron. Mucha gente se ha ido de la iglesia echándole la culpa a terceros, a segundos. Pero en realidad lo que ellos deben reconocer es que culpables somos en lo individuales todos, ya que nosotros nos desligamos de Dios y dejamos de humillarnos ante Él. Si mi pueblo se humillare, ¿qué es si mi pueblo se humillare? Si mi pueblo se humillare es reconocer que yo soy el culpable y que no necesito andar buscando culpables en ningún otro lugar, porque el único culpable soy yo y nadie más. Así que yo quiero invitarte a que tú reflexiones en tu vida, en alguna experiencia que has tenido, alguna pelea que tienes en familia, por ejemplo. Te pregunto: ¿cuántos años hace que no te hablas con los que te procrearon, tus padres? ¿Saben qué? Hay un programa en Perú que hizo una encuesta para el Día de la Madre, otro para el Día del Padre, encontrando a transeúntes en la calle y diciéndoles: ¿cuánto tiempo hace que no hablaste con tus padres? Y mucha gente derramando lágrimas y decir: hace más de 10 años. ¿Serías capaz en este momento de marcar el teléfono y decirle a tu padre, decirle a tu madre, que sientes mucho no haber reconocido tu error
y pedir perdón en este momento? Y mucha gente hacerlo después de 10 años en vivo en cámara de televisión y ver ese saciamiento del otro lado esperando por muchos años eso. ¿Saben qué? Hay padres que no se hablan con sus hijos por años. Hay hijos que no se hablan con sus padres por años. Y solamente es por una cosa, en muchos casos, no reconocieron que ellos tienen la culpa. Si tan solo hubieran reconocido que tienen la culpa, las cosas hubieran cambiado. Probablemente yo esté en este momento hablando a gente que en este mismo instante está en esta situación. Y te invito también. ¿Por qué no levantas el teléfono y llamas a esa persona y le dices, yo soy el culpable? ¿Cuántos hogares están a un punto de volver a reconciliarse? Que el hombre espera lo mismo de la mujer y que la mujer espera lo mismo del hombre. Que ambos quisieran levantar el teléfono, pero el orgullo no les va a permitir hacerlo por la sencilla razón de decir, yo no tuve la culpa, él tuvo la culpa. Y ella dice lo mismo, yo no tengo la culpa, él tuvo la culpa. Como pastores, a nosotros nos ha tocado lidiar con este tipo de cosas. Y déjenme decirles algo importante. En un hogar roto y en un hogar divorciado, separado, ambos tienen la culpa. No hay justificación para eso. Si mi pueblo se humillare, es justamente lo que Dios quiere. Pero hay una cosa más interesante aún que quiero yo expresar. A veces podemos decir, esto ocurre en el mundo. Pero el llamado a la humillación de Dios es aquí, en este caso, a la iglesia. ¿Por qué? Porque Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, Dios está diciendo en este momento que en el pueblo de Dios hay gente que necesita reconocer la culpa, que necesita reconocer que Él fue el que tuvo la culpa de algo. Y aquí dice, si mi pueblo se humillare, ¿cuál pueblo? El pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esto nos lleva a entender de que hay gente cristiana que también pasa por lo mismo. Lo que les voy a decir no entra como un chismerío, pero es algo que yo vi con mis propios ojos y fui testigo ocular de lo que ocurrió. Conocí a una hermana de 40 años de congregar en una iglesia. El segundo piso de la casa vivía ella y en el primer piso de la casa vivía su hija. Su hija legítima y sus 3 nietas. Durante el tiempo que estuve en ese sitio, que fue más de un año, nunca se dirigieron la palabra. Y cuando yo me reunía con la hermana me decía, es que ella es por acá, es que ella es por acá, es que ella por... Y cuando yo hablaba con la otra, con la hija, ella me decía, no, es que mi mamá está aquí, mi mamá es aquello. Y créanme que ambas profesaban servir a Dios. Ambas estaban sirviendo a Dios. Y Dios dice un llamado allí, si mi pueblo se humillare, ¿qué es si mi pueblo se humillare? Reconozca tu culpa. Reconozca que eres culpable. No andes echando la culpa a otro. Reconoce tú que eres culpable. En esa ciudad yo estuve un año. Nunca, por más que quisimos que ellos se reconcilien, nunca hubo esa reconciliación, porque ambas personas nunca reconocían tener la culpa. Viajé después de 2 años a esa misma ciudad, porque hasta donde yo sabía, ellos no se hablaban hace como unos 6 a 7 años, viviendo en la misma casa. Yo los encontré a ellos muy unidos,
tanto a la mamá que vivía en el segundo piso y a la hija que vivía en el primero. Y esto es algo muy atractivo. Cuando yo conversé, me dijeron, al final tuvimos que sentarnos a ver y a reconocer que nuestra pelea ha sido prolongada por años, porque ambos nunca reconocimos que teníamos la culpa. ¿Cuánto tiempo hace que no te hablas con ese hermano que antes te hablabas? Ya sé que fue por algún chisme, por algún malentendido o por cualquier cosa que tú quieras decirlo. El mensaje de Dios en este momento es: si mi pueblo se humillare, el pueblo donde mi nombre es invocado, a ese Dios le pide humillación. En este caso, tienes que decir lo que dice las palabras de Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Saben por qué el arrepentimiento de David fue tan sincero? Y Dios perdonó su pecado y su rebelión tan exacto, tan cabal, que luego de algunos años expresó Dios estas palabras diciéndole a su hijo Salomón: David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Saben por qué la frase David, mi siervo David, un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios? Se ganó ese título él, porque David reconoció su culpabilidad y no andó buscando y diciendo: bueno, es que la mujer de Urías se desnudó en mi delante y yo no pude, y es que ella tiene la culpa, ¿para qué no se baña dentro de su casa? No, él no dijo eso. Él dijo: Señor, yo tengo la culpa, por eso te pido que pongas dentro de mí un espíritu nuevo, pon un corazón nuevo dentro de mí, renueva. Es justamente lo que tú y yo necesitamos y deberíamos hacer. Reconocer nuestra culpabilidad. Hablábamos de la gente que no está fuera de la iglesia y que muchos hogares han roto por esas situaciones de no reconocer la culpa. Pero esto también llegó dentro de la iglesia. Y hay familias enteras que no se hablan sirviendo al mismo Dios. Y hay hogares que se están separando dentro de la iglesia por años por no reconocer culpabilidades. Y hay muchas peleas y disturbios dentro de la iglesia por no reconocer la culpabilidad. Y la iglesia siempre va a ser así hasta que un día pare y diga: yo soy el culpable. Lo que se evitaría si solamente desde niños nos inculcaran a decir: cada vez que hagas algo y te equivoques, siempre di: yo tengo la culpa. En mi infancia yo me crié mirando series japonesas y había algo que yo no entendía de esas series, porque cada cosa que mal salía, todos decían: yo tengo la culpa. El otro decía: no, tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa. Y el otro decía: no, yo no tengo la culpa, yo tengo la culpa. Parece que los orientales tienen esa cultura de echarse la culpa a ellos mismos. Y por eso que son muy unidos. Pero en nuestro colegio era diferente. Si uno botaba un balón allá, no, es que no tuvo la culpa, él tuvo la culpa y todos nos echamos la culpa. Contrario a lo que ocurría en todo eso. Si mi pueblo se humillare y reconociere su pecado, si mi pueblo se humillare y reconociere su falta, y ese pueblo eres tú, no lo dudo. Y ese pueblo eres tú que necesitas esta palabra como yo. Y que vamos a tomar estas palabras que dijo Dios a su pueblo, diciendo: yo tengo la culpa. El que me haya apartado de Dios, el que me haya ido de la iglesia, el que haya peleado con mi papá, el que haya discutido con mi hermano, el que mi matrimonio haya fracasado,
por más de que sientas que la otra persona tuvo la culpa, tú no eres excepto de eso. Déjame decirte que nunca hay pelea entre una persona, sino entre dos. Por lo tanto, yo te animo a hacerte un autoexamen personal en este momento, donde quiera que nos estés viendo, y puedas tú examinar todo lo que pasó y decir, es cierto, ¿por qué hace tiempo he querido hacer de levantar el teléfono y hablar con esa persona? Pero he sentido que entre mí, al momento de querer hacerlo también, sentir un orgullo y decir, pero yo no tengo la culpa, ¿qué va a decir la otra persona? No va a admitirlo. A veces la otra persona solo está esperando que tú lo hagas. Y mucho más si tú eres cristiano y no lo es esa persona. Jesús dio todo por nosotros. La Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. A lo sumo con ese, se humilló hasta abajo. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? También hasta lo supremo, hasta lo más alto que puede haber. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y déjame decirte que aunque los demás digan que eres un débil por reconocer tu culpa, tú lo que estás haciendo es exaltar el carácter de Cristo en tu vida y como un buen hijo de Dios estarás accediendo a la petición que Dios te está diciendo en este momento. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo en donde mi nombre es invocado se humillare, ¿qué es humillar? Reconocer que nosotros tenemos la culpa y no los demás. Yo tengo la culpa, tú tienes la culpa. Ahora entendiendo eso, ¿qué te impide a dar el paso siguiente de la reconciliación? Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo video.